Hola, hola, mis queridísimos soñadores. Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy hoy más emocionada que nunca. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo que nos tiene a todos, absolutamente a todos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, lo adivinaron. Vamos a sumergirnos de cabeza con aletas, snorkel y todo el equipo necesario, en el universo paralelo, o quizás no tan paralelo, de Ander Cell y Kerem Bürsin. Hoy no solo vamos a especular. No solo vamos a dejar volar nuestra imaginación. Hoy vamos a construir un castillo de ilusiones, ladrillo a ladrillo, esperanza por esperanza, alrededor de la idea de una reconciliación, de un reencuentro, de ese ansiado aniversario de ensueño que, seamos honestos, todos, absolutamente todos, en el fondo de nuestro ser deseamos que exista. Sé que me repito, pero es que necesito recalcarlo. Este vídeo es para los que aman el romance, para los que se derriten con una mirada cómplice, para los que creen en las segundas oportunidades, para los que necesitan un empujoncito de fantasía en su día a día, y por supuesto para los fans incondicionales de Anker. Y también, ¿por qué no?, para los curiosos, los que buscan un poquito de chisme sabroso, un poquito de drama, una pincelada de easy que le dé sabor a la rutina. A todos bienvenidos. Antes de que nos lancemos a este océano de posibilidades, quiero hacerles una pregunta: ¿qué es el amor para ustedes? ¿Es un torbellino de emociones, un remanso de paz, una aventura constante, un refugio seguro? Porque creo que al final todos buscamos algo similar, una conexión genuina, un compañero de viaje, alguien que nos entienda con una mirada, alguien con quien compartir nuestras alegrías y nuestras penas. Y es precisamente esa conexión, esa chispa especial, lo que vimos, lo que sentimos, lo que nos hizo creer en el amor entre Ande y Kerem. No era solo química en pantalla. Era algo más profundo, algo que trascendía la actuación, algo que nos hacía sentir que estábamos presenciando algo real, algo mágico. Por eso, cuando su relación terminó, muchos de nosotros sentimos como si una pequeña parte de nuestro corazón se rompiera. No éramos nosotros los que estábamos sufriendo la ruptura, pero era como si se hubiera roto un poquito de esa esperanza que teníamos en el amor verdadero. Pero como dice el dicho, el amor es como un ave fénix que renace de sus cenizas. Y es esa idea, esa esperanza, la que nos impulsa a seguir soñando, a seguir creyendo en la posibilidad de una reconciliación. Entonces pongámonos cómodos, relajémonos, abramos nuestra mente y nuestro corazón, y dejemos que la imaginación vuele. Olvidémonos por un momento de la realidad, de los rumores, de las especulaciones, y permitámonos soñar con ese aniversario de ensueño, esa escapada secreta que podría, quizás, volver a unir a Ande y Kerem. Asterisco asterisco escenario número 1, la serenidad del Mediterráneo asterisco asterisco. Imaginemos que deciden volver a empezar en un lugar que respira romance por cada poro. Un destino mediterráneo bañado por el sol, con el aroma de las flores silvestres y el sonido suave de las olas. Podría ser Santorini con sus casas blancas y azules colgadas del acantilado, o la costa amalfitana, con sus pueblos pintorescos y sus vistas impresionantes. Ande llega primero con su estilo inconfundible. Un vestido de lino blanco, sandalias planas, gafas de sol oversize y un bolso de mimbre. Su pelo, suelto y al viento, refleja el brillo del sol. Se registra en el hotel, una villa con vistas al mar, con una piscina privada y un jardín exuberante. Kerem llega más tarde en un vuelo diferente para evitar las sospechas. Se viste de manera informal, con una camisa de algodón, pantalones chinos y zapatillas deportivas. Se ve relajado, pero también un poco nervioso. El reencuentro es emotivo pero discreto. Un abrazo silencioso, una mirada profunda, una sonrisa cómplice. No necesitan palabras para expresar lo que sienten. Los días transcurren lentos, disfrutando del sol, del mar, de la gastronomía local. Paseos en barco al atardecer, cenas románticas a la luz de las velas, baños en la piscina bajo las estrellas. Hablan mucho de todo y de nada. De sus proyectos profesionales, de sus sueños, de sus miedos. Pero sobre todo, hablan de lo que pasó, de lo que los separó, de lo que quieren para el futuro. Hay momentos de tensión, de reproches, de lágrimas. Pero también hay momentos de risa, de complicidad, de ternura. Una noche, sentados en la terraza, mirando las estrellas, Kerem le dice a Ande: «Te extrañé mucho». Ande le responde: «Yo también te extrañé». Se besan. Un beso suave, lento, lleno de amor y de esperanza. Asterisco asterisco escenario número 2, el encanto nevado de los Alpes suizos asterisco asterisco. Si el Mediterráneo les parece demasiado obvio, quizás opten por un destino más íntimo, más acogedor, más romántico. Una cabaña de madera en los Alpes suizos, rodeada de nieve con una chimenea crepitante y vistas impresionantes. Ande se envuelve en un abrigo de lana, se pone un gorro de punto y unas botas de nieve. Se maquilla suavemente resaltando sus ojos expresivos.
Se ve radiante a pesar del frío. Kerem se viste con un jersey grueso, pantalones de pana y botas de montaña. Se afeita la barba, dejando al descubierto su sonrisa encantadora. Se ve feliz, ilusionado. Llegan a la cabaña en un trineo tirado por perros. El paisaje es impresionante, un mar blanco infinito, salpicado de árboles cubiertos de nieve. La cabaña es cálida y acogedora. Hay un fuego encendido en la chimenea, una mesa puesta con velas y flores frescas, y una botella de champán esperando ser descorchada. Pasan los días esquiando, haciendo muñecos de nieve, jugando a las cartas, leyendo libros junto al fuego. Cocinan juntos, platos sencillos pero deliciosos. Comparten historias, secretos, recuerdos. Una noche, después de una larga caminata por la nieve, se acurrucan junto al fuego, bebiendo chocolate caliente. Kerem le dice a Hande, nunca me sentí tan feliz como contigo. Hande le responde, yo tampoco. Se abrazan. Un abrazo cálido, protector, lleno de amor y de gratitud. Escenario número 3, la pasión artística de Italia. Si buscan algo más que romance, algo que alimente su alma, quizás elijan un viaje cultural por Italia. Roma, Florencia, Venecia, ciudades llenas de arte, historia y pasión. Hande se viste con ropa cómoda pero elegante. Unos vaqueros, una blusa de seda, una chaqueta de cuero y unas zapatillas deportivas. Se pone un sombrero para protegerse del sol. Kerem se viste con un traje de lino, una camisa blanca y unos zapatos de cuero. Se pone unas gafas de sol para protegerse de las miradas curiosas. Llegan a Roma y se hospedan en un hotel boutique cerca del Coliseo. Pasan los días visitando monumentos, museos, iglesias. Comen pizza, pasta, helado. Beben vino tinto, café expreso o limoncello. Se pierden por las calles estrechas, descubriendo rincones escondidos, plazas encantadoras, fuentes majestuosas. Se enamoran de la belleza de la ciudad, de la pasión de su gente, de la riqueza de su cultura. Una noche, sentados en una trattoria, cenando pasta a la carbonara, Kerem le dice a Hande, me inspiras a ser una mejor persona. Hande le responde, tú me inspiras a creer en mí misma. Se toman de la mano. Una mano cálida, firme, llena de amor y de apoyo. Más allá de la fantasía, la realidad de Hande y Kerem. Sé que todo esto es solo un ejercicio de imaginación. Pero como dije al principio, no hay nada de malo en soñar. Y quién sabe, quizás algunos de estos escenarios se hagan realidad en el futuro. Mientras tanto, ¿qué sabemos realmente sobre la situación actual de Hande y Kerem? Es cierto que después de la ruptura han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. No han dado declaraciones públicas sobre el tema, ni han compartido fotos juntos en las redes sociales. Pero también es cierto que han seguido en contacto, al menos de manera indirecta. Se han dado me gusta en algunas publicaciones, se han seguido mutuamente en Instagram, y se han cruzado en algunos eventos públicos. Además, hay fuentes cercanas a la pareja que afirman que siguen siendo amigos, y que se tienen mucho cariño y respeto. Esto no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos, pero tampoco lo descarta por completo. Al final, la decisión es solo suya. Y nosotros como fans debemos respetarla, sea cual sea. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus proyectos individuales, admirando su talento, y deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y por supuesto, seguir soñando con su reconciliación. Porque como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Un mensaje para Hande y Kerem. Si por casualidad están viendo este vídeo, quiero decirles algo. Gracias. Gracias por compartir su amor con nosotros, por hacernos creer en la magia, por inspirarnos a ser mejores personas. Sabemos que su relación no fue fácil, que tuvieron que enfrentar muchas presiones, muchos desafíos. Pero también sabemos que se amaron de verdad, y que su amor dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Sea cual sea el futuro, les deseamos lo mejor. Que sean felices, que encuentren la paz, que sigan brillando con su luz propia. Y si algún día deciden volver a intentarlo, sepan que tendrán todo nuestro apoyo. Porque al final, lo que importa es el amor. Y el amor siempre encuentra un camino. Conclusión, el amor, la esperanza y el poder de soñar. Este vídeo ha sido un viaje emocional, una montaña rusa de sentimientos. Hemos reído, hemos llorado, hemos soñado. Pero sobre todo hemos reafirmado nuestra fe en el amor, en la esperanza, en el poder de soñar. Porque al final son los sueños los que nos mantienen vivos, los que nos dan fuerzas para seguir adelante, los que nos inspiran a creer en un futuro mejor. Así que no dejemos de soñar. No dejemos de creer en el amor.
No dejemos de esperar lo mejor. Porque, como dice la canción, todo es posible si lo crees. Y yo, mis queridos soñadores, creo en Hande y Kerem. Creo en su amor. Y creo en la posibilidad de un final feliz. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su escenario favorito para el aniversario de ensueño de Hande y Kerem? ¿Qué mensaje les gustaría enviarles? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. No dejen de soñar. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Adiós.